Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado, 1 de abril, sábado de la quinta semana de Cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día sábado, en que estamos concluyendo ya este tiempo de Cuaresma para iniciar la Semana Santa con el Domingo de Ramos, leemos en la primera lectura el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos 21 al 28. Esto dice el Señor Dios: voy a recoger de las naciones a donde migraron a todos los israelitas de todas partes, los congregaré para llevarlos a su tierra. Haré de ellos un solo pueblo en mi tierra, en los montes de Israel. Habrá un solo rey para todos ellos y nunca más volverán a ser dos naciones ni a dividirse en dos reinos. Ya no volverán a mancharse con sus ídolos, sus abominaciones y con todas sus iniquidades. Yo los salvaré de las infidelidades que cometieron y los purificaré. Ellos van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Mi siervo David será su rey y todos ellos no tendrán más que un pastor. Cumplirán mis mandamientos y pondrán por obra mis preceptos. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob y en la que habitaron los padres de ustedes. Y ahí vivirán para siempre ellos, sus hijos y sus nietos. Mi siervo David será su rey para siempre. Voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz. Los asentaré, los haré crecer y pondré mi santuario entre ellos para siempre. En medio de ellos entrará mi templo. Yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. Las naciones sabrán que yo soy el Señor, que santifica a Israel, cuando vean mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. Las palabras que acabamos de leer del profeta Ezequiel nos hablan de una reunificación de Israel, de traer a todos los israelitas que han emigrado por todo el mundo. La imagen que se nos transmite es, por tanto, la imagen de una sola nación, de un solo pueblo, con un solo rey. ¿Dónde se va a dar esto? ¿Cómo se va a dar esto? ¿Cuándo los israelitas van a ser juntados de esta manera? Judíos hoy en día en el mundo hay por todos lados, esparcidos por todo el mundo. ¿Cómo se van a realizar las palabras del profeta Ezequiel? Las palabras del profeta Ezequiel ya se han realizado. Esta es una profecía ya cumplida en nuestro Señor Jesucristo, porque ese solo Israel es el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia. Y fíjate qué importante es entender esto. ¿Por qué? Porque entonces podemos meditar sobre la importancia de la unidad de la Iglesia. Como el deseo del Señor no es tener muchos pueblos, sino que todos en todas partes formen ese único pueblo de Dios, con un solo soberano, con un solo rey que es Jesucristo, porque a través de él se ha realizado efectivamente esa nueva alianza. Por eso es que es tan importante que nosotros luchemos por esa unidad y perseveremos en esa unidad. Y esa unidad no se construye sobre la falsedad de la unidad de llevémonos bien, no nos hagamos daño, respetémonos. No, se construye sobre la unidad de la fe. Es decir, que creemos lo mismo. Porque si no nos une la fe, la unión será simplemente una unión de conveniencia, simplemente una unión que busca, estemos en paz, llevemos la fiesta en paz, cada uno que haga lo que quiera. Y lamentablemente esto es lo que vemos, eso es lo que hemos visto a lo largo de la historia y lo estamos viendo cómo se repite hoy
también, cuando desde dentro de la iglesia han surgido esos divisores que han querido tener su propia fe, su propia creencia, su propia doctrina, y no aceptan la doctrina de Cristo, y no aceptan la doctrina que enseña la iglesia, que no es otra que la doctrina de Cristo. Por eso hemos tenido a lo largo de la historia de la iglesia tantos momentos lamentables en que en vez de trabajar por el cumplimiento ya realizado de esa unión en una sola fe, en un solo bautismo, los hombres se dividen y se rompen dentro de la fe, dentro de la iglesia. No, porque yo creo esto, yo opino acá, yo opino acá. Y lo seguimos viviendo hoy. El rompimiento de la iglesia que ha sucedido a lo largo de la historia y que sigue ocurriendo cuando efectivamente vemos partes de la iglesia que quieren establecer un nuevo tipo de doctrina. Y claro, es imposible aceptarlo. No podemos aceptarlo, ¿por qué? Porque no se trata de construir una unidad falsa. Las unidades falsas son las unidades políticas. Ya tenemos a la ONU que hace lo que hace la ONU. Ya tenemos a la OEA, ya tenemos esas instituciones que ya sabemos lo que son y sirven para que llevemos la fiesta en paz. Si le queremos dar más categoría, nos equivocaremos. Pero la unión de la cual estamos hablando, la unión en la nueva alianza, donde el único rey es Cristo, donde hay la unidad verdadera del pueblo de Dios, se da solo y exclusivamente en la doctrina. Solo si hay una creencia común. Yo creo lo que cree la iglesia, y si no quiero creer lo que cree la iglesia, entonces simplemente agarro mis cositas y me voy y digo, no soy de la iglesia. Pero es absurdo querer tener su propia fe, no trabajar en la unidad y decir soy católico. Soy de ese pueblo de Dios, de esa reunión que ha hecho Dios de todos los que creen en una sola cosa. Ya no volverán a mancharse con sus ídolos, sus abominaciones y con todas sus iniquidades. Es decir, la iglesia tiene que mantenerse siempre santa. ¿Por qué? Porque la ha santificado nuestro Señor Jesucristo, y por eso es que efectivamente profesamos esa fe en la iglesia que es una, santa, porque ha sido purificada. ¿Y cómo mantiene su santidad? Manteniéndose firme a la doctrina, manteniéndose firme a los preceptos de fe. Si no queremos que se mantenga firme en la doctrina, entonces estaremos queriendo que no se mantenga en esa limpieza y vuelva a mancharse, vuelva a llenarse de iniquidades. Yo los salvaré de las infidelidades que cometieron y los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Qué precioso es efectivamente darnos cuenta de cómo el Señor nos invita a esa maravilla, a esa unión. Mi siervo de David será su rey, el descendiente de David, que es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso no tendrán más que un pastor, cumplirán mis mandamientos y pondrán por obra mis preceptos. No vamos a tener muchos pastores, no vamos a cumplir los propios mandamientos, sino los del Señor. No vamos a hacer nuestras obras, nuestros quereres, sino la obra de los preceptos de Dios. Y entonces habitarán en la gloria de Dios, en la unión. Voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz. Y claro, yo puedo tener la paz en mi vida. Cuando una persona dice, yo lo que más anhelo es la paz. ¿Qué paz? La del mundo, olvídate. Esa puede llegar o no puede llegar y da exactamente lo mismo. La paz verdadera es la paz en Dios, la paz con Dios. Y esa la consigo a través de la gracia redentora de Cristo. Las naciones sabrán que yo soy el Señor que santifica a Israel. Si nosotros como iglesia mostramos esa unidad en la fe, entonces estamos dando testimonio ante el mundo. Entonces estamos mostrando cómo Dios verdaderamente es el Dios de la iglesia, el Dios que mantiene esa unidad y que es fiel a su alianza. En el Evangelio
Leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos 45 al 56. En aquel tiempo muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, no comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Las últimas palabras que acabamos de leer del Evangelio son preciosas porque nos dejan abierta la interrogante, los puntos suspensivos para celebrar el día de mañana, el Domingo de Ramos. ¿Por qué? Porque nos ha dicho que el Señor no llega a Jerusalén y se acerca a la Pascua, y ya muchos habían llegado para realizar las purificaciones y poder celebrar la Pascua. Y buscan a Jesús, pero Jesús no aparece, Jesús no ha ido a Jerusalén y están ansiosos. ¿Qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Qué bonito es en el día de hoy tener nuestro corazón así, deseoso de saber, ¿viene o no viene? Obvio que tú y yo sabemos que Jesús viene, pero para poder vivir con intensidad las celebraciones que vamos a empezar el día de mañana, qué bonito es poner en nuestro corazón ese anhelo, ese deseo. ¿Será que viene? ¿Será que viene? Anhelar la llegada de Jesús. Siempre encender nuestro corazón el deseo de que llegue Jesús, porque ese es el deseo que debe movernos siempre. Siempre. El cristiano está esperando la segunda venida de Jesús siempre. Y qué bonito es entonces aprovechar el inicio de la Semana Santa con el Domingo de Ramos para levantar ese corazón en esa expectativa. Yo anhelo, yo quiero que Cristo venga. No que venga a Jerusalén al Domingo de Ramos, porque eso ya sucedió. Eso es parte de la historia que recordamos. Pero esa historia que recordamos nos lleva al deseo actual. Quiero que venga mi Señor. Ven, Señor Jesús, ven. Ven en tu segunda venida. Ven a reinar total y absolutamente. ¿Cómo empieza ahora el Evangelio? Nos vamos desde el final hasta el principio. Muchos judíos que habían ido a la casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Claro, que era lo lógico y lo evidente. 4 días llevaba muerto Lázaro. Eso es lo que leímos el domingo pasado. Pero sin embargo, muchos, a pesar de esto, a pesar de haberlo visto, en vez de haber creído en él, fueron a hablar a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Se enteran los fariseos, los sumos sacerdotes, y convocan el Sanedrín. El Sanedrín es el consejo mayor de los judíos, formado por los sumos sacerdotes, que están también ahí, los fariseos y otros grupos, y los saduceos también. Y entonces se reúnen a discutir qué será bueno hacer. Ese hombre está haciendo muchos prodigios. ¿Cuál es el problema que haga muchos prodigios? El problema es una visión política, simplemente política.
es el gran problema y la gran tensión que vamos a encontrar a lo largo de todo el Evangelio. ¿Por qué? Porque la tensión está, como sigue estando hoy, en el deseo de una libertad, de un bienestar temporal, frente a la verdadera salvación que ofrece nuestro Señor, que no es temporal, sino que es la salvación eterna, la liberación eterna. Y entonces están en conflicto estas dos. ¿Qué es lo que entendían por Mesías? Mesías era el libertador, un Simón Bolívar. Esta es la imagen que tenían los judíos. Un Simón Bolívar enviado por Dios para liberarnos ¿de qué? Del dominio romano. Pero resulta que habían venido varios a realizar diferentes rebeliones, diferentes revoluciones para tratar de liberar a Israel y habían sido opacadas por los romanos, habían sido pisoteados y se habían producido momentos donde efectivamente se había puesto en peligro al resto del pueblo. Y entonces esta es la preocupación. Van a creer muchos en él. Los romanos van a ver esto, van a entender que se está formando una rebelión civil, una rebelión política y van a venir y van a destruir el templo y nuestra nación. ¿Qué están tratando de cuidar? Están tratando de cuidar los bienes temporales. ¿Por qué? Porque no entienden el mesianismo. Porque no entienden que Cristo no ha venido a transformar las estructuras económicas, ni sociales, ni políticas. Eso nos corresponde a nosotros llevarlo adelante bajo la luz del Evangelio. Pero las transformaciones sociales, políticas, económicas, nos corresponde a nosotros. El Señor no nos ha venido a dar el sistema económico perfecto. No nos ha venido a dar el sistema político perfecto. No es la misión salvadora de Cristo. Eso nos corresponde a nosotros, a través de la luz del Evangelio. Toma la palabra Caifás, que ya lo veremos aparecer tantas veces a lo largo de la Semana Santa, que era el sumo sacerdote aquel año. ¿Qué significa? Significa que el sumo sacerdote iba cambiando cada año. Entonces le correspondía a él. Ustedes no saben nada. La soberbia de Caifás es evidente. Es evidente, ¿por qué? Porque él siempre se va a colocar como el gran sabio superior a los demás. Él sabe más que los demás. Él está por encima de los demás. Conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿Qué está diciendo? Miren, si vamos a tener problemas por lo que está haciendo este Jesús, es muy sencillo, hay que matarlo. Pero en ese momento el evangelista San Juan nos dice algo precioso. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año profetizó que Jesús iba a morir por la nación. San Juan interpreta las palabras de Caifás diciendo, a pesar de que en su corazón hay maldad, a pesar de que su razonamiento está equivocado, completamente equivocado. ¿Por qué? Porque el fin no justifica los medios. El fin no justifica los medios. ¿Conviene que muera un solo hombre? No, el fin no justifica los medios. Pero nos dice San Juan, esto no fueron solo palabras de la maldad de su corazón, sino que salen de esa función que está cumpliendo. Ha sido elegido como sumo sacerdote. Y como sumo sacerdote, ¿qué es lo que sucede? Que recibe la gracia de Dios. A pesar de la maldad de su corazón. Sí, a pesar de la maldad de su corazón. Para que veas cómo Dios cuida la institucionalidad que ha creado, que ha puesto. Igual como hoy cuida esa institucionalidad de la iglesia. Y por eso, por más que tú tengas un sacerdote pecador, y puede ser el tremendo pecador y el más grande pecador, si celebra la misa, está celebrando la misa. No, pero ¿cómo va a ser en pecado? Porque la gracia no le pertenece a él. No es él el que nos da la gracia, no es el sacerdote. Él es solo administrador. Y Dios ha querido administrar su gracia a través de ese instrumento tan defectuoso como lo está haciendo con Caifás.
Y efectivamente las palabras de Caifás se van a cumplir. Cristo va a morir por todos, por todo el pueblo. Y entonces, desde ese momento, deciden matarlo. Ya la decisión estaba tomada. El juicio será una falsedad absoluta por eso, porque ya lo han juzgado antes, porque ya han tomado la decisión. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, un feliz día para todos.